En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al tomar esta contemplación de hoy a la tarde, la contemplación de los encuentros de Jesús con los suyos, Jesús resucitado que sale al encuentro de sus apóstoles, al encuentro de sus amigos, al encuentro de quienes le esperaban más o menos, pero Jesús le sale al encuentro como resucitado. Vamos a invocar nuevamente al Espíritu Santo, como lo invocábamos en los primeros encuentros de estos ejercicios espirituales. Hoy ya, de alguna manera, gozando del fruto de la acción del Espíritu Santo, que es la resurrección de Cristo. Por la fuerza del amor, Cristo es resucitado, el Padre lo resucita por la fuerza del Espíritu Santo. A este Espíritu Santo vamos a consagrar esta hora de ejercicio, estos 2 últimos días de ejercicio, y los ejercicios que ustedes han venido haciendo, y aquellos que lo prolongarán durante más días, que el Espíritu Santo haga fecundo nuestro trabajo. Vamos a entonar del himno Veni Creator las 2 primeras y las 2 últimas estrofas. Venit Creator Spiritum, mente suorum visita, in plebe superna gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis carita, et spiritualis unctio. Per te giamus da Patrem, noscamus atque et Filium, teque utriusque Spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio qui amor tuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar en estas contemplaciones de cuarta semana. Ayer contemplábamos, iniciando esta cuarta semana, el encuentro de Jesús con su madre, para celebrar luego la vigilia de la Pascua, ¿no? La vigilia pascual. Y por la noche se les proponía, y esta mañana quienes lo han podido hacer, contemplación para alcanzar amor, el ejercicio de encender la memoria del corazón con un renovado ardor, al recordar todos los beneficios con los cuales Dios nos ha favorecido nuestra vida, beneficios de creación y redención, bienes naturales y sobrenaturales, y también pudiendo en esta altura de los ejercicios dar gracias a Dios por aquella obra que conmigo hizo, también en aquellas páginas que tal vez en aquel momento yo las viví como desgracia, pero mirándolas desde Dios, hoy descubro que también esas son oportunidades para que yo celebre la misericordia de Dios, aprenda a conocerme a mí mismo, sienta compasión de la pobre humanidad, de la mía y de la de los demás, para que yo ejerza la compasión como Dios la ejerce conmigo. ¿Y cuántos otros frutos podemos sacar?
de la consideración de las cosas que a nosotros nos han herido. Vamos a tomar en esta contemplación, yo les propongo del libro de los ejercicios espirituales, la contemplación que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Los versículos del 13 hasta el 35. Este pasaje es el que vamos a rezar hoy en el Evangelio de la Misa de las vísperas de la Pascua. Esta mañana contemplábamos el encuentro de Jesús con María en la misa, ¿no? Esta tarde la Iglesia propone que en la misa de la vigilia, en la misa de las vísperas de la Pascua, o sea, la misa del día, también se le llama, pero la misa de esta tarde, este Evangelio. Nosotros lo vamos a rezar y vamos a hacer contemplación, vamos a hacer ejercicio con este Evangelio. Vamos a recordarnos el esquema de los ejercicios para que estos 2 últimos días, quienes vienen haciendo los ejercicios hasta aquí, quienes lo van a prolongar, lo seguirán haciendo cuantos días necesiten. Recordar primero la oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio de alabanza de tu divina majestad. Y entonces volvíamos a recordarnos, y lo volvemos a hacer cuando lo rezamos, de que todo lo que yo haga, buscar el lugar, el espacio y disponer de todas las cosas, es para que el Señor encuentre en mí la disponibilidad. ¿De qué manera yo le manifiesto a Dios disposición? Mi santa indiferencia, haciendo que todas mis intenciones, los deseos de mi corazón, mis búsquedas, mis acciones, todo lo que yo haga para poder tener ese espacio de oración, el tiempo seleccionado, el lugar, tener el libro a mano, la Biblia, el cuadernito, y mis operaciones, la memoria, la inteligencia y la voluntad, que todo sea a servicio y alabanza de su divina majestad. En esta hora, ¿cuándo? Ahora. Yo no sé si mañana tendré oportunidad de hacerlo mejor. Si yo lo pienso así, en verdad presumo de que Dios debería darme otro día más de vida. No. ¿Cuándo Dios me debe encontrar indiferente? O sea, disponible a su voluntad. Esa es la indiferencia que hemos querido procurar en estos ejercicios. ¿Cuándo? Hoy. Yo no puedo decir, dame Señor la chance de otro día. Mañana yo te lo voy a dar. Mañana estaré más disponible. No. ¿Cuál es la hora de mi disponibilidad? Es esta. Lo hemos dicho ya, que si yo al final de este día no soy santo, no es porque Dios no me haya dado las gracias, sino porque yo no le correspondí. Y la composición del lugar. Aquí será según la materia que vamos a contemplar. Aquí es el camino que va de Jerusalén a Emaús. Dista unos 10 kilómetros. Ese camino es el que van a desandar 2 apóstoles, 2 discípulos, en realidad, ¿no? 2 discípulos van a desandar ese camino, de alguna manera manifestando la experiencia que vivían todos los discípulos. Habían llegado hasta el Domingo de Ramos con una certeza de que con Cristo venía algo que ellos ni siquiera se imaginaban, pero que venía en verdad una promesa que parecía encender sus corazones con un ansias de victoria, de triunfo, de conquistas muy grande. Ahora es nuestro tiempo. Ahora tendremos a quien seguir. Ahora tendremos un líder que enfrentará a nuestros enemigos. Le vieron llegar a Jesús hasta allí, escucharon aclamarlo, pero después le vieron morir. La decepción, la tristeza. La tristeza es el horizonte de la desesperanza. Cuando empieza a haber tristeza, empieza
alimentarse la desesperanza. La tristeza alimentada deriva en desesperanza, ¿no? La tristeza es, de alguna manera, el no creer en el amor. La tristeza es ver que aquí todo acaba. Aquí hay algo que terminó. Y entonces ellos van camino a Emaús. El Señor les había dicho, quédense en Jerusalén, yo les enviaré mi Espíritu. Cuando les envíe el Paráclito, les hará comprender todo lo que yo les he dicho. Pero no debían alejarse. Y sin embargo, no haciendo oído de lo que el Señor había dicho, tal vez hasta como para no verse la cara a todos allí, sin poder darse respuestas. ¿Y qué hacemos en Jerusalén? Nosotros 2000 años después sabemos de la resurrección de Cristo. ¿Qué le podemos reprochar a los discípulos si ellos no habían experimentado todavía esto? Nosotros tenemos la gracia de vivir en el tiempo de la resurrección. Ellos ya estaban en el tiempo de la resurrección, pero el Señor no se les había manifestado. La decepción que había provocado la muerte del Señor tras tantas esperanzas debe haber sido muy difícil. Por eso, ¿cuáles fueron las razones por las cuales ellos olvidaron, no tuvieron en cuenta, desconsideraron, o simplemente la desolación oscureció la memoria del corazón de ellos y les hizo volver a donde tenían cosas que parecería que les hacía volver a la vida normal, entre comillas, ¿no? Porque la vida normal no es la que se vive sin Dios, esa es la anormal, porque el hombre ha sido hecho por Dios y para Dios. La normalidad está en la vida con Dios. Pero ellos de alguna manera habrán decidido y volvamos a donde tenemos una casa, un lugar donde descansar. Y veamos qué hacemos mañana. ¿Quién sabe? Pero ciertamente la composición del lugar es ver a dos discípulos que de Jerusalén a Emaús emprenden un camino. Y en ese camino Jesús se le pone a la par. Esa es la composición del lugar que acaba en casa de ellos cuando, llegando al lugar, Jesús hace ademán de seguir y ellos le invitan, quédate con nosotros que se hace tarde. Ya viene la escena en la que Jesús, tomando el pan, lo parte y da de comer. Pero al partirlo Jesús desaparece. Todo esto tiene una significación eclesial muy linda y muy grande, pero a la vez ustedes al contemplarlo, al ver los personajes, véanles sus rostros, véanles a ellos contando a Jesús y cómo Jesús les deja a ellos contar lo que había en el corazón. Cómo primero ellos venían hablando solo y ellos, sin poder darse respuesta, dejan que Jesús camine con ellos. Ver, oír lo que hablan. Aparece el diálogo. ¿Y de qué vienen hablando? Probablemente que Jesús tiene que haberles escuchado de qué estaban hablando, pero hizo como que no sabía de lo que ellos estaban hablando. En cuanto a qué, cuéntenme eso de lo que ustedes están hablando. Porque Jesús escuchaba que la interpretación que ellos hacían de todos los hechos era muy parcial. ¿De qué vienen hablando? A ver, y ellos se sorprenden y dicen, eres el único que no lo sabe. Y era todo al revés, el único que lo sabe, ¿no? Justamente es lo contrario. Somos nosotros quienes a veces reprochamos a Dios diciéndole, Señor, eres el único que no sabe qué hacer con los hombres, pregúntanos a nosotros. Pregúntanos en verdad qué es lo que a los hombres nos hace felices. Y el Señor que deja que nosotros le contemos nuestros cuentos, esas falsas ilusiones en las que a veces estamos embarcados. ¿No es eso lo que nos ha pasado estos días? ¿Qué es para el hombre poderoso? La vida y la muerte. El que tiene poder, el que tiene salud, el que tiene cierto progreso material,
o aun cuando no lo tenga, el que piensa solo en este mundo, tiene un sueño de perpetuidad. Difícilmente uno piense que puede morirse. Tiene la certeza de que se va a morir, pero no lo piensa, ¿no? Y entonces, al hombre de hoy también, nosotros vivimos con una ilusión de que todo esto lo podemos hacer nosotros, y sin embargo, estamos en cuarentena. Hay una amenaza que está y no sabemos dónde, y que ha cambiado los parámetros de nuestra vida en sociedad, al menos por este tiempo. Bueno, es lo que nos está pasando ahora. El hombre ha querido hacer las cosas y parece que las puede hacer sin Dios, hasta que sucede algo que le hace ver que no lo puede manejar todo. No le es tan fácil al hombre dominarlo todo, ni siquiera se domina a sí mismo. Y entonces le vemos a Jesús preguntarle a ellos, ¿de qué vienen hablando? Cuéntenme eso. Y cómo Jesús les deja contarlo todo. Y Jesús tiene que haberle sonreído muchas veces, pero con bondad. Porque parecen niños que cuentan una historia de un héroe cuyo final es trágico. Parece ser contrario a las series o a los héroes de la televisión, donde siempre terminan ganando en las películas. El anhelo del hombre de ver siempre triunfando, ¿no? El héroe de la película tiene que triunfar, porque ese es el ideal de hombre. No es el que fracasa. Nunca va a ser un crucificado el ideal del hombre. Eso es. Y ellos parecían niños contando la historia de un héroe que fracasó. Porque ellos tenían la idea de que el triunfo tenía otras categorías, como las seguimos teniendo nosotros. Quisiéramos un cristianismo popular, un cristianismo que fuese aplaudido por todos, donde a nosotros se nos fuera muy fácil y se nos reconociera todo. Como nos cuesta cuando el cristianismo, ese que queremos vivir, no tiene popularidad y en verdad se identifica con un héroe que fracasa. Las cosas no son como yo esperaba. Yo esperaba que el Señor en esto me diera más. Yo esperaba en esto progresar más y me sacaron de este grupo, no me confiaron esta misión. Me sacaron esto y aquello otro. Y ya de pronto encontré en la iglesia que hay quienes son pecadores. Hay curas que hacen esas cosas, otros laicos que hacen estas otras. Y la decepción. Esto, ¿cómo nos cuesta a nosotros entender que el fracaso, ese, el de la muerte, es un triunfo? Si la semilla no muere, no da fruto. El morir a mí mismo, a ese ideal de Dios que tengo, a ese ideal de cristianismo, donde todos sean como yo quiero. ¿Y cuánto podríamos deducir de esta experiencia de los discípulos de Emaús? ¿Cuántas decepciones hay hoy en nuestros cristianos, en nuestras comunidades? ¿Y cuál es la tentación? Irse de Jerusalén, irse de la iglesia. Hoy Jesús mira a una masa enorme de católicos que han abandonado y otros que estamos adentro y no menos decepcionados que los que se fueron. Que nos resignamos a no irnos. ¿Por qué? Porque al menos aquí tenemos el consuelo de que podemos esperar en gracia la venida de Jesús. A veces solo eso. Y entonces ver, oír y mirar. Oír estas palabras y oírlas como que si yo le estuviera contando en este tiempo mis decepciones. ¿Acaso no estoy decepcionado con alguien de la iglesia? ¿Acaso no estoy decepcionado con algún sacerdote? ¿Acaso no estoy decepcionado con algún hermano en la fe? ¿Acaso no estoy decepcionado con aquellos que son mis autoridades, con quienes deberían ser mis ejemplos? ¿Acaso no veo a veces el fracaso de todas nuestras empresas en las que nos embarcamos por Cristo? Hacemos mucho esfuerzo y no se obtiene ningún fruto, no hay conversiones y ya ponemos en duda la obra. Podríamos contarle a Jesús tantas cosas. En esta contemplación es una ocasión en la que el Señor le deja mi alma
Contame de qué venís hablando. ¿Qué pasa en tu interior? ¿Qué te está preocupando? ¿Por qué no crees en mí? Si yo te dije que las cosas saldrán bien. Si yo te dije que todo saldrá bien para aquellos que aman a Dios. Dios dispone todas las cosas para aquellos que le aman. ¿No lo crees? Si ustedes vuelven para atrás, en principio y fundamento, en indiferencia, decíamos esto. Tu amor vale más que la vida. Todo lo dispone Dios para el bien de aquellos que le aman. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Recuerdan que eso lo meditábamos. Busquen en su cuadernito, principio y fundamento. Lo veíamos en indiferencia. Son certezas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué a veces estás decepcionado? Porque crees que Dios demora mucho. De que Dios te ha dejado en desolación y en la oración no sientes gustos como antes. De que en la parroquia ya no tienes tantas ganas de ir. De que en el movimiento ya no tienes tantas motivaciones o no se te confía nada. O en la parroquia tal sacerdote y hace las cosas como a mí no me gusta. Entonces ando buscando por ahí donde encontrar el sacerdote que me gusta. Y así. Entonces, poder rezar con Jesús esto. Y 3 cosas yo les señalo de este ejercicio, ¿no? La primera la dice San Ignacio, que Jesús ejerce el oficio de consolador, ¿no? Jesús, en todos los encuentros de resucitado, ejerce para con aquellos con quienes se encuentra el oficio de consolador. La paz esté con ustedes. La paz es el don que el resucitado da porque el hombre ha sido reconciliado con el Padre. Cuando Jesús, no vamos a verlo, pero ustedes podrían verlo si quieren, la escena que sucede el primer domingo de Pascua a la tarde. Jesús se encuentra con los suyos, la paz esté con ustedes y sopla sobre ellos. Sopla el Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. ¿Qué habrá significado para el corazón de los apóstoles? Pero Jesús, el oficio de consolador, la paz esté con ustedes. Han sido reconciliados con mi Padre. Sopló sobre ellos porque en ellos estaba la nueva creación. Así como Dios sopló sobre Adán, ahora va a soplar sobre el hombre. El nuevo hombre nacido de la Pascua. El Espíritu Santo que brota de los labios de Cristo. Jesús ejerce el oficio de consolador. Y aquí lo vamos a ver. Pero además de este oficio de consolador, vamos a verle a Jesús reconducirnos a la iglesia, ¿no? Si el Señor te atrae hacia sí, te atrae hacia su iglesia. No puedes llegar a Jesús si no lo es por su iglesia. Los discípulos de Maús se fueron. ¿Y qué hicieron cuando descubrieron que era Jesús el que iba con ellos? Volvieron a Jerusalén de donde se habían ido, volvieron a la iglesia. Tuvieron la necesidad de contarlo, pero tuvieron necesidad de escuchar que Simón también lo había visto. Y entonces Jesús ejerce el oficio de consolador y primero Jesús ejerce el oficio de aquel que escucha. A Dios no le molesta que le manifestemos nuestras quejas. No nos sirven si son lamentos. Pero al Señor contarle nuestros desencantos, desenmascararlos de esa trampa en la que le pone el demonio de hacer creer que todo terminó con eso. Eso es tristeza. Contarle nuestros desencantos. Esta persona me tiene cansada. Ya no sé cómo ir a la parroquia. Ya no sé cómo estar en ese movimiento. Ya no sé cómo ir a la Eucaristía. Contarle al Señor, pero no como lamento, sino porque tengo a quien confiarle mi pena, mi dolor, mi desencanto. Y Jesús me irá otra vez consolando y reconduciendo a la iglesia. Esa iglesia que Jesús amó también y ama, y es una iglesia herida. Es una iglesia mal vestida. La iglesia es santa, siempre necesitada de conversión. Los que la formamos, excepto la Santísima Virgen y Cristo, somos pecadores.
Y entonces Cristo, en ese ejercicio de consolar, vuelve a confiar al hombre a quien, a la posada. Recuerden la parábola del buen samaritano. El buen samaritano no es el que cura al hombre herido físicamente, es al hombre herido también por la misma iglesia, por nosotros. Muchos hablan de la iglesia refiriéndose a los obispos o sacerdotes. No, yo también he herido en el camino. ¿Cuántos han abandonado? Pensemos si en nuestra historia no hay algunos que han abandonado por mi culpa. ¿Recuerdan cuando hicimos esa historia de nuestros pecados y decíamos teníamos que encontrar los rostros que herimos? Algunos de esos rostros nosotros los alejamos de la iglesia. Tal vez nosotros que estábamos en las cosas de Dios les dimos mal ejemplo y lo dejamos lejos. Hoy yo tal vez estoy en el camino y decíamos tenemos que reparar. Hoy yo tengo que amar a esta iglesia donde yo también la he desfigurado. Y a esas almas que se han alejado por mí, yo hoy tengo que rezar por ellas. Que si me vuelvo a encontrar en el camino de la vida, yo les tengo que ser una ocasión de consuelo. Yo tengo que, porque San Ignacio, ¿por qué nos hace meditar esto? Porque el cristiano ejerce el oficio de consolador. Eso es lo propio del amor cristiano, de la alegría. Vuelve a reconducir hacia la casa, porque el consuelo está allí, en saber tener el lugar o dónde está el lugar para uno poder reposar. Los católicos que abandonan la práctica de la fe, la misa dominical, la vida de comunidad, con el tiempo van justificando su tibieza, su negligencia. Ya no vienen a misa los domingos, ya no confiesan ni comulgan al menos una vez al año, que es precepto, y entonces van acumulando una tras otras falsas razones para justificarse, diciendo que los que están en la iglesia son los peores. No me dan ejemplo. Ahí están. Y entonces, a veces nosotros hemos actuado así, o a veces sí damos razones para que haya quienes no sientan la familia, que es la iglesia, no sientan que este es su hogar, porque yo me apropio de ciertos lugares y de ciertos criterios, y yo murmuro de las personas, yo no les soy capaz otra vez de abrir el corazón. Estoy tan embotado en lo mío que no soy capaz de estar atento al que viene. Sí puede pasar. Pero aquí Cristo reconduce a la iglesia. La conversión no es a Dios, sino es a Dios en la iglesia. Cristo no es sin la iglesia. Yo no puedo decir me convertí a Dios. Si yo estoy pensando que me estoy convirtiendo también a la iglesia, sí. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo aceptarlo a Cristo sin su cuerpo místico. San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Corintios describe esto. Somos cuerpo místico de Cristo, somos sus miembros. ¿Cómo voy a querer a Cristo y despreciar a sus miembros? Y no es que voy a justificar los pecados de sus miembros, pero qué fácil es estar del bando de los ganadores, de los que hablan mal y condenan. Eso es muy fácil. Qué duro es hoy en este tiempo en que la iglesia no es popular, sino que aparecen tantos escándalos en los medios de comunicación, con tanta dureza se habla. Y ustedes lo saben qué duro y difícil es. No es que sea fácil, pero en esta contemplación, yo con Cristo siento que Él me invita a volver, a amar a Pedro que lo negó 3 veces, a los otros que cobardemente se alejaron. Sería muy fácil ponerme del lado de los bandos de los que parece tener todo tan claro que condenan a los que van diciéndoles que son los peores. Vuelve a la iglesia, ama a la iglesia, ama al Santo Padre, ama a tu obispo, venera las cosas sagradas. San Ignacio tiene reglas para esto, reglas para sentir con la iglesia. Entonces, ama las cosas de las que el Señor se sirve para poderte alimentar, los sacramentos, la devoción a los santos, la piedad simple, el santo de tu devoción, tu patrono, las reliquias, las medallas, las cruces, el Santo Rosario, las obras de misericordia, las que te enseña la iglesia.
Ama eso. Vuelve a Jerusalén. Que la desolación no te impida ver todo eso, porque a veces la desolación es por una sola causa, porque algo sucedió y no te gustó, porque te humillaron, te contrariaron, o lo que fuere, o te sentiste el peor por un pecado. Vuelve a la iglesia. El resucitado te consuela y te dice, vuelve a mi casa, vuelve a mi familia. Y tercero, que Jesús tiene y sostiene la mística del discipulado. Estas tres cosas: consolador, nos conduce hacia la iglesia, o nos reconduce a la iglesia, y sostiene la mística del discipulado. ¿Qué quiere decir esto? Cristo llamó a los suyos. ¿Recuerdan lo del Rey Eternal? Y dos banderas. ¿Sí? El demonio decía, vayan y tiren cadenas y engañen a los hombres. En cambio Jesús decía, vayan e inviten. Vengan y yo los haré pescadores de hombres, le dijo Jesús a los apóstoles. Vengan, si ustedes quieren. El discipulado lo va a ejercer Jesús aquí en el camino. Primero, Jesús les sale al encuentro. Ellos van de camino y Jesús les sale al encuentro. El discipulado siempre tiene como iniciativa la elección de Dios. Jesús los eligió a ellos para caminar. Entonces nosotros como cristianos, en esta contemplación, podemos volver a darle gracias al Señor por el momento de mi vida en que Él se puso a caminar conmigo. Él tomó la iniciativa. La mística del discipulado es que todo empieza en Él. Y que Él no me avasalla, Él se pone a la par y empieza por escucharme. Y me asume con mi historia personal. No me eligió porque yo era el mejor. Me eligió porque quiso. Allí cuando Jesús elige a los apóstoles en Marcos 3, llamó a los que quiso. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el primer capítulo al final, Jesús eligió a lo miserable de este mundo para confundir a los que se creen algo. Entonces Jesús, el que toma la iniciativa, Jesús se pone a la par de mi historia y la asume. Porque la gracia de Dios asume la historia, la restaura y la consagra. ¿Sí? Y Jesús se pone a la par y ver en el momento de mi vida, en este ahora, en que tal vez yo soy ese discípulo, en el que de pronto en esta Pascua, en estos ejercicios me descubro tomando la palabra de Dios como hacía mucho tiempo, haciendo silencio como hacía mucho tiempo y dejándole al Señor que Él vea lo que hay en mi corazón. Yo no se lo seguí tapando. Y Él conoció mi historia, aunque ya la sabía, pero la conoció de mis labios, porque yo se la confesé. Yo fui viendo en estos ejercicios, en esta Pascua, mi historia. La mística del discipulado es esa, que el Señor no actúa a pesar mío, actúa conmigo y con mi propia condición. Y va a tomar de mí lo que yo soy. Y esa es la originalidad que Él va a tener al hacer su obra conmigo. Y el discipulado tiene como una clave, que es la que ellos van a develar al final. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿De qué arde el discípulo? ¿Qué es lo que enciende el corazón del discípulo? El discípulo es el que escucha y está atento. ¿Sí? Es el que está detrás, el que camina con. Lo que enciende el corazón del discípulo es la palabra del Maestro, no hay otra. No es nuestra originalidad, nuestra original es asumida por su palabra. Su palabra enciende nuestros corazones en los mismos deseos que su corazón tiene. Él toma la iniciativa, asume mi historia y me enciende con su palabra. Pero todo esto se consuma en lo que sucede allí, que es la Eucaristía. La Eucaristía que de pronto devela no solo a Cristo, sino a la Iglesia. Vamos, aquí comienza todo. Hasta hace un momento pensaban que todo había terminado. Aquí comienza todo. Me voy a encontrar con ese Pedro que lo negó 3 veces a Cristo.
Me voy a encontrar con esos que fueron unos cobardes y lo abandonaron. Sí, voy a misa con ellos. Y entonces estos 4 pasos, pero el último sería 5 o 4 como quisiéramos. La Eucaristía es misión. ¿Cómo termina la misión? Nosotros rezaríamos la misa en latín. La última palabra que dice el sacerdote es ite missa est. La misa ha terminado, comienza la misión. Ahora le toca a ustedes. Ite missa est. Misión, ¿de dónde viene? De esto, de envío. Ite missa est. La misa ha terminado. Ahora empiezan ustedes. Y entonces Cristo toma la iniciativa, asume la historia, enciende los corazones y los hace uno en la Eucaristía para la misión. No hay que olvidar nunca estos 4 pasos para todo discípulo. No hay que cortar ninguno. No eres parecido a nadie, eres original. Jesús asume tu historia. Tienes que mantener tu trato con el Señor para que encienda con su palabra tu corazón y Él encienda tu corazón en los deseos de sus planes. Que Él te haga entender las Escrituras así como Él las ha revelado, porque eso fue lo que Él hizo aquí. Les fue contando cómo sucedió todo. El Señor te hará comprender cómo los hilos de la historia se entrelazan en los designios de la providencia. Y cuando llegas a la Eucaristía, cada domingo o cada día, si tienes la posibilidad de ir a misa cada día, es ahí donde la misión se sella. Comulgas para la misión. Ya lo hemos dicho, que el amén de la Eucaristía es amén a Cristo presente allí, pero también es amén a las consecuencias de comulgarlo. Él se partió y se dio. Cristo ya no se ve más porque están los que lo comieron. ¿Y qué hacen ellos? Lo van a contar. Este evangelio, tan bellamente relatado por Lucas, esta es la escena más larga que relata de la resurrección de Jesús, del encuentro de Jesús, nos sirva a nosotros en este domingo. Tal vez se sucedió por estas horas, puede ser, no sabemos. Nosotros poderlo contemplar y con eso contemplar a Jesús resucitado. Jesús no les tiene que haber hecho ver sus llagas, las tiene que haber ocultado de alguna manera, ¿no? Pero las tenía. Cristo tenía sus llagas abiertas. ¿Qué es lo que no les permitió ver a Jesús? Su desolación. Cuando estamos desolados, por más que el Señor se presente como se presentó junto al agua cuando los llamó a los apóstoles en carne y hueso, a la vista de nuestros sentidos corporales, no le creeríamos. La desolación es oscuridad para ver, pero también para confiar. Ellos tenían la mirada y los ojos tapados por la desolación. Entonces no veían y ya no confiaban. Confiaban en aquellas promesas, las olvidaron. Bueno, eso nos puede pasar. Ellos no lo vieron a Jesús, ciertamente que no lo vieron. O sea, dice, no lo reconocieron al partir el pan, pero es no verlo. Está conmigo y yo no lo veo. Él me habla, Él me aconseja, yo no lo veo, porque no lo reconozco, porque el reconocerlo supone el acto de la fe. ¿Lo acepto para mí o no lo acepto? ¿Por qué sentido tiene que Dios exista? Nada. Ahora que yo confiese que el Dios que existe me ama, es otra cosa. Muchos viven creyendo que Dios existe, pero no que les ama. Y que ese amor determina nuestra historia. La estamos celebrando, aquí está el cirio encendido. Creer que Dios existe no te salva, ni siquiera cambia tu vida. Ahora, creer que Dios te ama es distinto. Y ellos no lo conocieron. Ellos tenían los ojos tapados por el desánimo, la desolación, la tristeza. Para ellos algo había terminado. Y en nuestra vida, ¿cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Hasta acá, decimos, hasta acá. ¿Y con qué nos quedamos? Con lo que hemos sido siempre. Hasta acá, pero seguimos. Seguimos amargados, vueltos sobre nosotros mismos. Que esta contemplación nos ayude a
a dejar que Jesús, como a los apóstoles, nos encienda en sus cosas. Enamorémonos de las Sagradas Escrituras, enamorémonos de la Eucaristía, enamorémonos de la Iglesia, amémosla, defendámosla, sintamos honor de ser miembros de su pueblo. Por eso aquí se juegan los amores, que son los que al final definen a las personas. ¿Qué es lo que te define? Lo que amas. Porque lo que amas ordena tus tiempos, tus prioridades y moldea tu corazón. ¿Recuerdan que decíamos cuál es la forma de la vida cristiana? La Eucaristía. La Eucaristía es la forma de la vida cristiana, es lo que conforma nuestro mundo interior. El discipulado es prepararnos para esto, para comulgar con Cristo, para vivir por lo que vive Cristo. Vamos a confiarle entonces a la Virgen también este ejercicio. Ya nos quedan muy poquitos. Esta noche, a las 9 de la noche, volvemos a tener un punto. Ahora a las 7 de la tarde tenemos Eucaristía. Para los que quieran acompañarnos. A las 9 tenemos punto y a las 10 de la noche adoración al Santísimo y rezo del Santo Rosario. Con lo que estamos celebrando el día de Pascua. Día que se prolonga hasta el próximo domingo, porque la Iglesia prolonga la Pascua en su octava, hasta el otro domingo que será la fiesta de la Divina Misericordia. Nosotros terminaremos mañana con los últimos puntos a las 4 de la tarde, para luego después tener la misa a las 7, para encomendarlos a Dios a todos ustedes que han hecho estos ejercicios. Nos queda este punto, el de esta noche y mañana en la tarde. Vamos a hacer este ejercicio. Quienes no han llegado todavía hasta aquí, porque vienen atrasados, tranquilos, pueden tomarse una semana más, retomar los puntos, tienen todo el material que se les ha ido dando. Lo importante es que hagamos el proceso de poder ir ejercitándonos en estas cosas, trabajándonos mucho con principio y fundamento, recordar mucho la oblación del reino, la disponibilidad al llamamiento y recordar siempre los beneficios de Dios, no olvidarlos, contemplación para alcanzar amor. Y lo demás lo vamos trabajando. Hemos tomado resoluciones, tal vez todavía no nos animamos, pero bueno, es tiempo de resoluciones. ¿Qué vida cristiana quiero? ¿Qué quiero tomar y qué quiero dejar? ¿Qué me está pidiendo el Señor que emprenda, que deje, Bueno, en estos 2 días tiene que ya quedar todo consumado. Vamos a confiarnos a la Santísima Virgen. Le rezamos a ella. Vamos a hacer en latín el Regina Coeli, a ella Reina del Cielo, que ella se alegró por el triunfo de Cristo, nos regale esa alegría. Porque la petición que hacemos es alegrarnos por tanto gozo y bien que es Cristo nuestro Señor. Esa es la petición de este ejercicio también. Regina Coeli, letare, aleluya, qui aquem meruisti portare, aleluya, resurrexit sicut dixit, aleluya, ora pro nobis Deum, aleluya. Gaudet letare Virgo Maria, aleluya, quia surrexis Dominus vere, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo cura brochero, ruega por nosotros. El Señor los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.